placer estar nuevamente con ustedes, permitiendo en nuestro Señor Jesucristo compartir su palabra una vez más, compartir este tiempo de adoración a Él, de conocimiento de su voluntad, la cual está revelada y manifestada solamente en la Escritura. Antes de iniciar nuestro tema, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo de adoración en las manos del Señor, para que sea el Espíritu Santo de Dios dirigiendo esta predicación, para que sea de edificación tanto para sus vidas como para la mía. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo que nos das de aprender un poco más. Tiempo, Señor, que nos permite dirigirnos hacia ti. Tiempo, Señor, que nos permite estar en comunión contigo, Señor, alabándote, exaltando tu nombre que es sobre todo nombre. Permite, Rey de Reyes, que nuestra vida entera sea de servicio a ti, sea, Señor, de entrega hacia ti, hacia tu palabra, hacia el misterio de la piedad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, porque terminamos la predicación pasada, que estaban conmigo, terminamos el capítulo 3, versículo 16, y iniciamos con el capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5, dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien, entramos en un nuevo contexto en el cual el apóstol Pablo ya empieza a dirigirse a Timoteo específicamente y empieza a darle advertencias contra la apostasía, y así se va a llamar la predicación de hoy: advertencias contra la apostasía. ¿Y qué es apostatar o qué es apostasía? Según el lenguaje, la apostasía es apartarse del lugar donde ha estado. Entonces, iniciamos nuestro versículo 1 del capítulo 4, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué es apostatar de la fe? Ya sabemos que apostasía es apartarse del lugar donde ha estado. Ahora la pregunta es: ¿qué es apostatar de la fe? Apostatar de la fe es apartarse de las doctrinas bíblicas que durante un tiempo creyó y se movía en ellas. Vuelvo y repito: apostatar de la fe es apartarse de las doctrinas bíblicas que durante un tiempo creyó y se movió en ellas. Bien, ¿por qué entramos en este contexto? Porque si bien recordamos, en el capítulo 3, el apóstol Pablo venía hablando de unos requisitos de los obispos, requisitos de los diáconos, y entramos en el versículo del 14 al 16, que nos habla claramente del misterio de la piedad. Pero antes del misterio de la piedad, hablábamos de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Entonces, ella como columna y baluarte de la verdad tiene un deber, tiene unos requisitos, ¿cuál es? Tiene una misión única, ¿cuál es? Proclamar, propagar y anunciar el Evangelio, el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Muy sencillo: la doctrina de Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, que es lo que vimos específicamente en el versículo 16.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, Cristo, fue manifestado en carne, ya lo vemos como Dios y lo vemos como hombre, justificado en el Espíritu como Dios, visto de los ángeles, nuevamente como hombre en su vida de hombre, y lo explicábamos como los ángeles siguieron todo el transcurso de su vida, todo sin perderse nada, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este misterio de la piedad, decíamos claramente que es la doctrina de Cristo. Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Y como está dentro de esta doctrina, por eso dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes apostatarán de la fe? ¿Los verdaderos creyentes? ¿Los escogidos de Dios? Déjeme decirle que nosotros tenemos una esperanza. Los verdaderos hijos de Dios, los creyentes verdaderos tenemos una esperanza, que no vamos a apostatar de la fe. No vamos a apostatar de la fe. Puede haber días en que haya desaliento, tristeza, angustia, dolor, no sé, sea el sentimiento que le haya pasado en su vida, pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos lleva todo el tiempo a Cristo. Y cuando en nuestra vida, por estar en esos momentos de dolor, de tristeza, dejamos de leer, dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor, si en nuestra vida hay ese dolor, hay la conciencia nos está diciendo que hemos pecado, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te está dirigiendo a Cristo y no te deja apartar, no te deja apartar. Pero vamos a ver cuáles son las características principales de un apóstata. Las características principales de un apóstata. ¿Y cuál es la consecuencia de apostatar de la fe? Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí viene, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstata, para ser un apóstata, el apóstata debe tener un pleno conocimiento de la verdad. Un pleno conocimiento de la verdad. Esta persona cree supuestamente en esta verdad, vive durante un tiempo a la luz de esta verdad, pero finalmente se aparta, finalmente se aleja. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo inicia? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, algunos se alejarán, algunos se apartarán de las doctrinas bíblicas. Quiere decir que vivieron durante un tiempo dentro de estas doctrinas, tienen conocimiento de esta doctrina, pero su vida no se ajusta a esta doctrina. ¿Quiere decir que hay apóstatas en la iglesia? Claro que sí, porque esta carta son cartas pastorales. Quiere decir que está dirigida para la dirección de la iglesia. ¿En la iglesia puede haber apóstatas? Sí. ¿Sí? Pueden estas personas tener un gran conocimiento de la palabra de Dios. Pero si el Espíritu Santo de Dios no lo ha llamado, como veíamos cuando el misterio de la piedad, si el Padre no se lo revela, no lo llama, no lo revela esta verdad, sencillamente su vida va a seguir siendo una vida de mentira, engañándose a sí mismo, y llegará el tiempo en que se va a alejar. Y vayamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 24, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta Ezequiel, inspirado por Dios? Está diciendo lo siguiente: miren, estas personas aparentan una vida justa, y puede ser que durante su tiempo
en esta verdad, conociendo la doctrina, viviendo durante esa doctrina, puede ser que durante ese tiempo haya hecho obras justas. Pero como no es llamado, como no es salvo, sencillamente cuando llega el tiempo se aparta, se aleja. Y al apartarse o al alejarse, sencillamente su vida se vuelve peor que la vida de un impío. Peor, porque ya tiene conocimiento de la verdad. Ya tiene conocimiento de la verdad. Y más adelante vamos a ver en Hebreos las consecuencias de que teniendo este conocimiento se aparta de esta verdad. Entonces se vuelve peor que un impío. Entonces todas sus obras de justicia no le va a servir para nada. Para nada le va a servir. ¿Qué quiere decir? Que puede vivir toda una vida aparentando ser justos, pero a la final se va a demostrar si eso no es justo. Y todas esas obras de justicia para nada le va a servir. La sentencia final de esta persona es la muerte. La muerte. Entonces, aquí vemos que ya empezamos a ver las consecuencias. Las consecuencias. ¿La característica cuál es? Sencillamente tiene un conocimiento de las doctrinas verdaderas, pero se aparta. Y al apartarse, ¿qué le espera? La muerte. La muerte. El pecado de la apostasía acarrea consecuencias terribles en esta vida y en la venidera. Terribles. En esta vida, porque Dios sencillamente lo entrega a su condición de pecador a la persona. Lo deja en su condición de pecador, lo entrega totalmente. Se es entregado y es olvidado totalmente del Señor. Totalmente del Señor. Y en el día del juicio, el castigo para estas personas va a ser peor que para los más grandes y viles pecadores. Peor. Y vayamos a Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Dice la palabra de Dios: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Aquí vemos algo. Aquí vemos un hombre, un siervo, ¿cierto? Pero que no conocía la voluntad de su Señor. No sabía lo que su Señor deseaba. No tenía ningún conocimiento, pero aún así, por su falta, porque no se preparó, porque no quiso conocer la voluntad de su Señor, entonces por esa falta va a ser castigado. Recibirá muchos azotes. Pero continuamos la lectura. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel que mucho se haya confiado, más se le pedirá. Entonces, vemos que esta persona que no tiene conocimiento de la voluntad de su Señor, sencillamente recibirá azotes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hizo cosas dignas de ser azotado. Pero la persona que tiene el conocimiento, que es el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, teniendo conocimiento, se aleja de la voluntad de su Señor, no hace conforme a la voluntad de su Señor, su castigo va a ser peor. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confinado, más se le pedirá. El que tiene conocimiento, más se le pide. Y el apóstata estamos viendo que tiene un conocimiento pleno de la doctrina, pleno del misterio de la piedad, pleno de la verdad de Dios, pleno. Entonces, como tiene conocimiento pleno, pues
más se le demanda, más se le exige. Y al exigirle más y no dar resultados, sencillamente más azote recibirá. Mayor es el castigo para esta persona en el día del juicio. Y vayamos a Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 28 y 29. Hebreos, capítulo 10, versículo 28 y 29. Dice la palabra de Dios: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto más? Todos sabemos que en la ley de Moisés había pecados que eran dignos de muerte, pero había pecados que no eran dignos de muerte. Todos lo sabemos. Pero por el testimonio de 2 o 3 testigos la persona debía morir. Debía morir. Ahora en el versículo 29 hace una pregunta en la cual es para poner a pensar. Poner a pensar a la iglesia y poner a pensar a todo aquel que conoce esta verdad. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿Cuánto mayor castigo crees? Y sigue la lectura: en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El apóstata tiene este conocimiento, tiene un conocimiento pleno, pero llegado el tiempo se va a ir. Y ese irse, sencillamente, lo que hace es que la sangre de Cristo es pisoteada, menospreciada. ¿Cuánto castigo cree que merece? Muchos estudiosos de la Escritura, al llegar a este texto, dice lo siguiente: que el castigo que recibió Cristo en la cruz del Calvario, que todos sabemos cuán gran castigo recibió por cargar el pecado de todos nosotros, tanto fue que dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicen los estudiosos que ese castigo que recibió Cristo en la cruz, ese mismo castigo recibirá todos aquellos que tienen por inmunda la sangre de Cristo. Si el mismo Dios dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? En ese momento que estaba recibiendo el castigo por tus pecados y por mis pecados, si pudo decirlo, dicen los estudiosos que ese mismo castigo será para todos aquellos que tienen por inmunda la sangre de Cristo, que desprecia esta verdad, que desprecia el misterio de la piedad. Lo desprecia. Volvamos a 1 Timoteo. Ya vimos la primera característica y las consecuencias. La primera característica es que tiene un pleno conocimiento de las doctrinas verdaderas, de la verdad, del misterio y la piedad, de todo lo que vemos a través de la Escritura. La segunda característica es que el apóstata rechaza voluntariamente la verdad. Rechaza voluntariamente la verdad. Versículo 1 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aquí se trata de un rechazo voluntario, hecho con insolencia, hecho con menosprecio para las cosas santas. Aquí vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, no te asombres, ellos mismos los van a rechazar. El misterio de la piedad. Ellos mismos van a rechazar la verdad de Dios. Viven durante un tiempo, disfrutan durante un tiempo esa comunión en santidad, disfrutan de los beneficios que Dios da a su iglesia, pero
llegado el tiempo, ellos mismos se alejan, lo rechazan. Lo rechazan. Vemos que no solamente aquí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo advierte que algunos apostatarán de la verdad, sino que recordando un poco en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo se fue a ir de la iglesia de Éfeso, Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, él también le hace esta advertencia. Vayamos allá. Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30. Porque dice la palabra de Dios: porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Vemos que no solamente el Espíritu Santo y direccionado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo le hace la advertencia a Timoteo en 1 Timoteo, sino que vemos que esta advertencia ya estaba, y a través de toda la Escritura vemos esa advertencia. ¿Cuál advertencia? Que los apóstatas se levantarán y ellos mismos voluntariamente se van a ir en contra de estas verdades. Ellos mismos van a rechazar estas verdades. Quiere decir que la apostasía no es nada nuevo. No es nada nuevo. En el Antiguo Testamento hay apóstatas, en el Nuevo Testamento hay apóstatas. ¿Y por qué el Espíritu Santo hace esta advertencia? La pregunta es, ¿por qué hace esta advertencia? ¿Por qué el apóstol Pablo le advierte a Timoteo? Acordémonos que Timoteo tiene unas características específicas, y Timoteo necesitaba que constantemente fuese animado, fuese alentado por su apóstol Pablo. Entonces el discípulo Timoteo necesitaba tener estas palabras para que no se desanimara cuando llegara el tiempo que algunos se levantaran en contra de la verdad. En contra de la verdad. Y esto nos sirve para nosotros también. Para nosotros también. El ver una persona comprometida en la iglesia, que tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero llegado el tiempo se levanta en contra de estas verdades, se aleja, y toda su vida de ahí en adelante sigue en perdición hasta el día de su muerte, no es para que nosotros digamos, pero mire, ¿qué pasó? ¿Será que sí? ¿Será que no? No es para que la fe de nosotros tambalee, no, sino por el contrario. Él nos hace esta advertencia, y esta advertencia de los apóstatas, lo vemos a transcurso de toda la Escritura, es para que nuestra fe esté firme, que para que cuando acontezca esto, digamos, ya está escrito, no nos tome por sorpresa, sino que todo lo contrario, nos inste a nosotros diariamente a examinarnos a nosotros mismos, a la luz de la palabra. Por eso es tan importante, iglesia, tan importante estar pegados a la palabra, estar pegados a la verdad. Como lo decía o lo predicaba yo cuando di en la predicación de la iglesia, Columna y Baluarte de la verdad, no ser originales, no tratar de ser originales, pensar algo que agrade al Señor, sino sencillamente ser obreros fieles. Dios no nos ha llamado a ser originales, sino a ser fieles. Queremos agradar a Dios, es muy sencillo, vayamos a su palabra. Vayamos a su palabra, vayamos a su verdad. Conozcamos la voluntad del Señor, pero no hagamos como el siervo de Lucas, que conociendo la voluntad del Señor no hizo la voluntad de ese Señor, sino todo lo contrario. Conociendo la voluntad del Señor, hacemos la voluntad del Señor. Y es ahí cuando dice, venid bendito de mi Padre. Venid bendito de mi Padre. Para ver otro ejemplo de los apóstatas que tienen pleno conocimiento de la doctrina, que la rechazan voluntariamente, vayamos a 1 de Juan. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19. Bueno, desde el 18 dice la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hacia ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay que tener mucho cuidado con este pasaje, porque este pasaje es muy mal utilizado en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque cuando una persona se va de la iglesia, se va de cierta iglesia, pero se va a una congregación donde se enseña solo palabra, sencillamente dice, mire, pero él no era de nosotros. O sale para abrir iglesia de sana doctrina, se levanta de donde salieron y dice, mire, pero no era de nosotros. Pero aquí el apóstol Juan no está diciendo eso. No está diciendo, mire, sale de una iglesia local, ¿no? para ir a otra iglesia local bíblica, entonces salió porque no era, no está hablando de eso, ese no es el contexto. ¿El contexto cuál es? El anticristo, todos aquellos que predican en contra de la verdad de Dios, todos. ¿Y qué dice? Y muchos salieron de nosotros, o sea, ¿de qué? De la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué salían? Sencillamente salían para seguir a quienes, a todos aquellos que están en contra de la verdad. O sea que esas personas tienen ese conocimiento, tienen el conocimiento de la doctrina, se pueden estar alimentando, pero pues no son de Dios, no son de Dios. Y llegado el tiempo, se va voluntariamente, se va en contra de todos aquellos que enseñan fábulas y genealogías interminables. Por eso el apóstol Pablo insta a Timoteo todo el tiempo, enseña la sana doctrina, enseña la sana doctrina, enseña la sana doctrina, enseña la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Versículo 16 del capítulo 3, el misterio y la piedad. El misterio y la piedad, Cristo, para que no haya excusa, para que no haya excusa. Volvamos a 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cómo comienza el proceso de la apostasía? ¿Cómo comienza? El proceso de la apostasía comienza cuando la persona comienza a apartar su oído del Evangelio y comienza a prestar atención a otras cosas. Ahí comienza todo. Comienza a apartar su oído del Evangelio para colocar su oído y atención a otras cosas. Veámoslo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Versículo 1, última parte. Cuando está la palabra escuchando, en el original no da referencia solamente de oír, porque muchos de nosotros hemos oído a falsos pastores, falsos profetas de hoy en día, lo hemos escuchado por las redes sociales, hoy que están tan común usarlas, ¿cierto? Hemos escuchado predicaciones que están fuera de la verdad de Dios, pero no hace referencia a eso cuando dice escuchando a espíritus engañadores. El original, cuando dice escuchando a espíritus engañadores, quiere decir que presta atención, que comienza a prestar atención. Y como comienza a prestar atención y se va alejando del Evangelio, pues le es muy fácil ir siendo seducido por esta mentira, Y es cuando dice escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es muy fácil cuando su oído, su mente, su corazón están lejos de la palabra de Dios. Es muy fácil caer en el error. Es muy fácil. Entonces todo comienza escuchando. Todo. ¿Por qué? Porque o tiene la fe verdadera o sencillamente se aparta de la fe verdadera. ¿Cómo? Oyendo. Romanos 10:17 que dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Pero apartarse también viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? Espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Entonces no hay que asombrarnos cuando pase eso. No hay que asombrarnos cuando pase eso.
Y vayamos al Salmo capítulo 1, versículo 1, que también nos da otra descripción perfecta de los apóstatas. Una descripción en la cual nos muestra también el paso a paso de salir a la apostasía. Entonces, uno es que su oído lo aleja del Evangelio para prestar atención a mentiras, a espíritus de engañadores. Otro viene el siguiente proceso. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí vemos que empieza una degradación del pecado. ¿Qué quiere decir? Esta persona, este apóstata, cómo se aparta del Evangelio y empieza a prestar atención a espíritus engañadores, comienza a andar en ese consejo de mal. Comienza a ver agradable ese consejo de mal. Comienza a ver agradable que, pero es que leer la Biblia todos los días, no, eso lo vuelve loco. Pues sí, ¿no? Pues tiene razón. Y comienza a andar, comienza a prestar atención, comienza a andar en ese consejo de mal. Y como ve que resulta ese consejo de malo para su vida, pues sencillamente comienza también a enseñar ese consejo de malo. Y es cuando dice que estuvo en camino de pecadores. Ya no solamente anda, sino que está en ese camino de pecadores. Y por último, como está en ese camino de pecadores, ¿qué hace? Pues sencillamente se sienta en silla de escarnecedores. ¿Cuáles son esas de escarnecedores? A burlarse. ¿De quiénes? De los que permanecen en la Escritura, en los que permanecen en la verdad. Entonces vemos cómo es el proceso, cómo es ese paso a paso de la apostasía. Doy gracias a Dios, porque sé que Él es el que persevera por nosotros y nos guarda. Pero hay que tener mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado. Todo esto pasa cuando se empieza a escuchar descuidadamente el Evangelio. Yo sé que estamos en cuarentena, yo sé que no nos estamos congregando físicamente en la iglesia, en el local, pero nosotros somos la iglesia, acordémonos. Y Dios ha permitido estos medios para dar el anuncio del Evangelio. Pero, hoy no lo escucho, hoy no me quedó tiempo, hoy jueves, no, lo escucho otro día. Y pasa el otro día, no, y tampoco me quedó tiempo. Y pasa, no, y tampoco me quedó tiempo. Y se acumula jueves y domingo, para la otra semana. Y pasa la otra semana, no, para después. ¿Qué empieza? A haber un descuido de escuchar el Evangelio. ¿Y qué pasa? Vemos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Nosotros tenemos un pleno conocimiento de la doctrina de Dios, un pleno conocimiento de la doctrina de Cristo, del misterio y la piedad. Gracias a Dios nos ha hecho permanecer en el principio de la sola Escritura. Y en este tiempo de cuarentena, de pandemia, que estamos aislados, no echemos en saco roto todo lo que hemos oído, ni lo que vemos ni oímos en las predicaciones de los jueves y domingos. No lo echemos en saco roto. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra de Dios? No sea que nos deslicemos. Todo comienza ¿por qué? Por el oír. Todo comienza por el oír. Y si no prestamos atención a la verdad de Dios, el oído comienza a prestar atención a otras cosas. Y se puede caer. El que cree estar firme, mire que no caiga. Por eso dice el autor de Hebreos, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Y la carta de Hebreos es una de las cartas donde más advertencias hay contra la apostasía.
donde más advertencia hay hacia la iglesia, le dice: tengan cuidado, oigan y permanezcan en la verdad. Y ese es uno de los pasajes más claros que podemos ver, tanto para el momento de la época como para toda la época de la iglesia, hasta actualmente. Tengamos cuidado. Volvamos a 1 Timoteo, capítulo 4. Dice, versículo 2: porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Pero antes del 2, finalizando el 1, dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando una persona se aparta de la verdad, se aparta del misterio de la piedad, vemos que Dios lo deja y lo abandona a su propio corazón, lo abandona a su propia voluntad. Y como es abandonado a su propia voluntad, ¿qué resulta? Sencillamente lo que dice Timoteo: doctrinas de demonios. ¿Y de dónde salen esas doctrinas de demonios? Vayamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino ¿cuál? Sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría que el hombre produce por sí mismo, ¿cómo es? Diabólica. No hay otro término, no hay que adornar, no hay que buscarle más lógica al texto. Por tal razón, cuando Pablo le dice a Timoteo, ojo, que se van a ver apóstatas y ellos van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, porque lo que van a escuchar son doctrinas de hombres que se han apartado de la verdad de Dios y comienza a predicar a su propia voluntad. Y si predica a su propia voluntad, pues predica doctrinas de demonios, porque predica sabiduría de hombre, que es terrenal, animal y diabólica. No hay otro término. Por eso todos aquellos que siguen a estos hombres siguen doctrinas de demonios. Aún no lo sigan, pero todo aquel que se aparta de la verdad de Dios, todo apóstata, sencillamente se convierte en un demonio, porque empieza a enseñar doctrinas de demonios, porque comienza, como veíamos en el Salmo 1, a dar ese consejo de malo. Él comienza a seguir predicando ese consejo de malo y por último se sienta a reírse de todos aquellos, a burlarse de todos aquellos que permanecemos en la verdad. Esa es doctrina de demonio. No hay nada esotérico, que es que el Satanás lo coge y lo posee y comienza a pulsear y no nos imaginemos nada de películas de ciencia ficción. Sencillamente predica de su propio corazón, predica de su propia voluntad. ¿Y su voluntad cómo es? Mala, diabólica. Escucha espíritus engañadores. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Por tal razón, Pablo advierte y dice: mire, tengan cuidado de estos engañadores, tengan cuidado de los que predican esta doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque no son sino unos hipócritas y mentirosos. ¿Cómo así que hipócritas y mentirosos? Claro, ¿se pueden vestir con un ropaje cristiano? Sí. ¿Pueden estar hablando todo el tiempo del amor? Sí. Pero ¿hay amor en ellos? No. Ellos tienen amor ¿por quién? Por sí mismos, por ellos mismos. Ellos se aman a ellos mismos, quieren el beneficio para ellos mismos, quieren enriquecerse ellos mismos. Pero ¿cómo lo sabes? Muy sencillo, la Biblia lo dice y ya lo hemos estudiado. Y vamos a repasarlo. En 1 Timoteo capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, dice:
Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios que es por la fe, así tengan ahora. Versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron de vana palabrería. Quiere decir que estos falsos maestros de la época de Timoteo habían andado en esa fe no fingida, en ese amor no fingido, nacido de un corazón limpio, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Desviándose, anduvieron pero se apartaron. Se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que habla ni lo que afirma. ¿Qué era lo que ellos querían? ¿Ellos querían demostrar amor por los demás? No. ¿Ellos qué querían? Tener el honor de los maestros de la ley. Y cuando vimos 1 Timoteo capítulo 1, hablábamos de cuál era ese honor de los maestros de la ley. Acordémonos que ellos siempre le daban lo mejor. Cuando llegaba un maestro de la ley, si nomás tenían un pan para comer la familia, ese pan era para el maestro de la ley y la familia se quedaba sin comer. Tenían lo mejor ellos. Entonces, por eso vemos que en el capítulo 4 le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ellos son unos hipócritas mentirosos. Hipócritas mentirosos. ¿Por qué? Porque quieren demostrar amor con un repaje de amor, pero no hay amor sino para ellos mismos. Los tales son mentirosos. ¿Y qué más tienen? Cauterizada su conciencia. Cauterizada su conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hace la conciencia? ¿Cuál es el funcionamiento de la conciencia? La conciencia es la que nos muestra a nosotros, por decirlo de algún modo, cuando actuamos bien o cuando actuamos mal. Cuando actuamos bien o cuando cometimos pecados. Y es esa conciencia la que nos está ahí presionando para que vayamos a los pies de Cristo y pidamos perdón por ese pecado que hemos cometido. Pero ¿qué pasa con esta gente? Están expuestos todo el tiempo a la verdad, todo el tiempo a la verdad de Dios, a la verdad de Dios, a la doctrina de Dios, pero su conciencia ya la cauterizan y nomás aceptan lo que ellos quieren oír, no más, no más. Por eso, cuando en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20, es un ejemplo muy claro, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Esa buena conciencia es la que nos mueve, es la que nos lleva todo el tiempo ¿a qué? A los pies de Cristo. Pero ¿qué pasa? Estos apóstatas cauterizan su conciencia, la queman su conciencia, la callan a su conciencia, para que no lo estén acusando todo el tiempo. Y como no quieren escuchar esta verdad, porque esta verdad lo que hace es acusarlos todo el tiempo de que están en pecado, pues sencillamente se alejan, se apartan, se van y van a buscar una palabra que para ellos sea verdad, que para ellos le agrade, que para ellos sea digna de escuchar. Y esta verdad que ellos van a escuchar, sencillamente son doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios. Vayamos a 1 Timoteo 4, versículo 3 al 5. Sigue la palabra. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este pasaje es muy sencillo y lo que Pablo está diciendo es que la gente se aparta del misterio de la piedad para seguir doctrinas ascéticas. ¿Cuáles son estas doctrinas ascéticas o quiénes son los ascéticos? Los ascéticos fue una corriente filosófica que hubo en el tiempo del apóstol Pablo y Timoteo, una corriente filosófica, la cual lo que ellos hacían era que tomaban
normas morales o físicas y la ponían como leyes. Entonces, para ellos, los ascéticos, para poderse salvar ellos, tenían que cumplir determinadas leyes. ¿Y cuáles eran esas leyes que ellos ponían? Muy sencillo: no casarse y abstenerse de alimento. ¿Por qué? Porque para ellos es más fácil, su corazón es más fácil ver que están cumpliendo algo que seguir el corazón mismo del evangelio mismo, de la demanda de Cristo: que os améis unos a otros como yo os he amado. Para ellos es más fácil mostrar una santidad externa que tener un corazón santo. Entonces, estas personas, estos apóstatas, sencillamente se alejaban a las doctrinas de demonios, a la corriente ascética en ese tiempo. Y esta profecía de Pablo se vio cumplida rápidamente se vio cumplida. Esta doctrina de demonios, de las cuales son prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Vemos las corrientes, surgieron los gnósticos ascetas. Después surgieron los montañistas, luego los cátaros, luego surge la Iglesia Católica Apostólica Romana, luego los adventistas del séptimo día, luego los testigos de Jehová, luego todas las corrientes filosóficas orientales, y etcétera. La lista sigue. Vemos cómo año tras año, década tras década, siglo tras siglo, estas doctrinas fueron cogiendo fuerza, fueron cogiendo peso. ¿Por qué? Porque el hombre quería era mostrar un ropaje externo, quiere mostrar una santidad externa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sencillo: todo esto es doctrina de demonios. Doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque surgió de la voluntad del hombre. Cuando en alguna de la iglesia prohíbe casarse o prohíbe abstenerse de alimento, una iglesia demoníaca, es una secta, sencillamente. Estas las sectas, porque no hay otro nombre para estas iglesias, son sectas. Toman solamente doctrinas de demonios, quiere mostrar una santidad externa, se visten de ropajes cristianos, pero pues en su corazón no está Cristo. Sencillamente lo que hay es una corriente humana, unas leyes morales, pero no está Cristo. Y sencillamente al no estar Cristo, pues son demonios, son casas de Satanás. ¿Y por qué cogen tanta fuerza estas doctrinas y estas iglesias? Claro, son muy grandes, ¿sí? No lo niega. Los testigos de Jehová a nivel mundial son muy grandes, los adventistas, la Iglesia Católica, los mormones y todas las que nos nombré anteriormente, que han transcurrido por toda la historia, son muy grandes, ¿sí? Pero ¿por qué crecen tanto? Porque la mente carnal se adhiere más fácilmente a las obras carnales. Un carnal le es más fácil hacer obras carnales porque es carnal que vivir una vida piadosa. Vivir conforme al misterio de la piedad, mucho más fácil. Es más fácil crearse leyes y vivir como un legalista humano que vivir conforme al corazón del evangelio. Mucho más fácil. Por eso estas sectas están a reventar. Tienen miles y miles de seguidores. Porque es más fácil decir, yo sí hice tal cosa, a decir, todo es por gracia. Porque por gracia soy salvo. Es más fácil decir, yo me voy al cielo porque hago esto, al decir, yo me voy al cielo por la obra de Cristo, porque yo me merezco el infierno. Es más fácil decir, yo dejo de hacer esto y
ya soy santo, a yo decir, yo soy un pecador que necesito diariamente de mi Dios santo. Es mucho más fácil decir, yo soy mundano, por lo cual necesito obras mundanas, que decir, yo soy de Cristo y necesito de la palabra de Dios para vivir conforme a la voluntad de Cristo. Por eso estas sectas crecen tan fácilmente y tienen tanta gente, porque lo que tienen son gente carnales. Utiliza obras carnales y tendrás una iglesia llena, pero llena de gente carnal. Y lo que van a enseñar son doctrinas de demonios, para poder tener contenta a la gente carnal. Pero quiere tener iglesia sana, predica el misterio de la piedad, predica el misterio de la piedad y tendrás iglesia sana. Mucha gente, no. Pero Dios añade a su iglesia cada día los que han de ser salvos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No lo harán. ¿Por qué si crecen tanto estas sectas? Porque la mente carnal no puede recibir la doctrina del misterio de la piedad. No lo puede. Porque la carne está en contra del espíritu y el espíritu está en contra de la carne. Muy fácil. Y como es carnal, sencillamente quiere recibir solo doctrina carnal. Por eso crecen tan rápido. Por eso estas sectas, le voy a seguir llamando sectas porque son sectas, estas sectas necesitan estar todo el tiempo renovando sus doctrinas, renovando sus soportes, renovando todas sus leyes, sus rituales. ¿Por qué? Porque la mente carnal necesita todo el tiempo estarla innovando, estarla alimentando. Por eso todo el tiempo están cambiando. Pero la iglesia verdadera solamente tiene un cimiento, y este es el cimiento, la palabra de Dios. No hay otro, no hay otro. Dios nos mandó a esto. Ya. ¿Quieres saber cómo dirigir una iglesia? Vaya a la palabra. Ahí está. ¿Quieres saber qué predicar? Vaya a la palabra. Ahí está. ¿Quieres saber qué ministerios debe haber en la iglesia? Vaya a la palabra. Ahí está. ¿Quieres saber cómo tienes que administrar la congregación? Vaya a la palabra, ahí está. ¿Quieres saber cómo tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios? Vaya a la palabra, ahí está. ¿Quieres saber cómo tienes que andar diariamente en la iglesia de Cristo? Vaya a la palabra, ahí está. ¿Quieres saber cuál es tu misión aquí en el mundo? Vaya a la palabra, ahí está. No hay otro medio. La palabra. La palabra. Pero la gente no quiere porque es carnal. Como tercer punto, estas sectas crecen tan rápido porque la mente carnal centra su ataque a la doctrina del misterio de la piedad. Centra su ataque a la doctrina del misterio de la piedad. ¿Cuál es la doctrina del misterio de la piedad? Cristo. O sea, que el ataque de esta secta es ¿hacia quién? Hacia Cristo. ¿Y por qué hacia Cristo? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles que viven en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando vimos el misterio de la piedad, vimos que fue toda la obra perfecta de Cristo aquí en la tierra. Su vida, obra, muerte, resurrección y ascensión, toda. Pero estas sectas atacan directamente a Cristo porque dice que la vida de Cristo, la obra de Cristo no es suficiente. No es suficiente. Por eso ellos necesitan hacer eso. Necesitan hacer todas esas obras para poder ser salvos. Por eso atacan directamente el misterio de la piedad. No por nada más. No porque es que ellos sí sean buenos. No es porque ellos sí sean, que mejor dicho, los super guau. No. Sencillamente porque para ellos la obra de Cristo no fue suficiente. Y cuando, como leímos en Hebreos 10, ellos, todos esos apóstatas que se apartan de la verdad y van a las sectas, pisotean y tienen por inmunda la sangre
de Cristo. Porque la obra de Cristo para ellos no es suficiente. Necesitan hacer algo más. Algo más. Por eso crecen tanto. Porque siempre la mente carnal quiere hacer algo más. Iglesia, ¿quiere hacer algo más? Sencillo, péguese a la palabra. Viva como mande la palabra, a ver si es fácil. Amémonos los unos a los otros como Dios los ha amado. Y eso lo podemos lograr solamente porque Dios persevera por nosotros. Y porque Él es el que nos da el poder para poder hacer todas estas cosas. De resto, estuviéramos igual que los apóstoles. Solamente por la gracia de Dios. Todo el argumento de Pablo para responder a los apóstatas se basa en una sola cosa. ¿Cuál es el argumento de los apóstatas? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Y todo el argumento del apóstol Pablo lo hace caer con una sola cosa. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Ya, ahí se cae todo el argumento que ellos ponen. Sí, claro, porque los naturistas dicen que, y sacan de textos bíblicos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso hay que comer esto y esto y esto y esto, pero toda su teología se basa solamente en ¿qué? En lo natural. No necesitamos nada extremo. Vayamos a la Escritura. Ellos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimento. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mire, todo eso se cae con una sola cosa. Todo lo que Dios creó es bueno. Ya. Todo. El matrimonio es bueno. Es más, Dios manda a casarse. Es más, Dios casó a la primera pareja. Y la comida, cuando vemos la creación, dice la Biblia que lo hizo Dios y vio Dios que era bueno. O sea, que todo lo que Dios creó es bueno. Estoy diciendo lo que Dios creó. Si hay cosas que el hombre ha creado que sí puede causar daño al cuerpo, pero todo lo que Dios creó para nuestra alimentación, ¿cómo es? Es bueno. ¿Y qué dice? Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Aquí este punto es bien importante tenerlo presente. ¿Por qué razón? Porque las personas carnales, y también una evidencia de que se puede ir apartando de la fe, es que cuando sirve un plato de comida, comienza a comer como los caballos. ¿Cómo comen los caballos? Eso ven el pasto y te agacha la cabeza y comienza a comer. No dan gracia, no dan nada. Comen como los caballos. Pero, ¿qué dice Dios? Se toma con acción de gracia. Pero yo, ¿por qué tengo que dar gracia si me lo gané con el sudor de mi frente? Sí, claro, Dios permitió que tuviera ese trabajo para poder tener el alimento. Porque donde Dios quisiera lo tocara con la punta de su dedo y uno quedara totalmente desbaratado. Por la gracia de Dios también podemos trabajar. O sea, todo es por gracia, por eso los alimentos hay que tomarse con acción de gracia. Y hay un ejemplo muy claro en la Biblia, cuando Jacob estaba peleando con el ángel en Peniel, el ángel de Jehová. ¿Con qué lo tocó el ángel de Jehová a Jacob para dejarlo rico por el resto de su vida? No solamente con el dedo. Con el dedo. Ahora imaginémonos qué nos puede hacer Dios a nosotros. Donde nos colocara su mano. Quedamos vuelto nada. Por eso, queridos hermanos, el alimento que llega a nuestras mesas no es porque nosotros seamos responsables, es que yo sí soy responsable, entonces porque yo soy responsable, entonces tengo trabajo. No. Tenemos trabajo es por la gracia de Dios. Tenemos alimento por la gracia de Dios. Tenemos sustento y abrigo por la gracia de Dios. O sea, que todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse, sino que se debe que tomar ¿con qué? Con acción de gracia, con acción de gracia. Y termina el versículo 5 diciendo,
porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hasta la comida Dios la apartó para un uso santo. Hasta la comida Dios la apartó para un uso santo. ¿Qué es la palabra santo? ¿Cuál es el significado? Apartado. Apartado. O sea que Dios, aún lo que creó como alimento, lo apartó para un uso santo. ¿Cuál es ese uso santo? El beneficio. El beneficio de nosotros, de nuestro cuerpo. Por eso dice, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Es santificado. Nos da hasta normas de cómo comer. No comer como animales, sino comer con acción de gracia. Orando primero por nuestros alimentos que Dios nos da. Orando. Con estos 5 versículos, primeros 5 versículos del capítulo 4, podemos ver que la palabra de Dios regula toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Hasta nuestro comer. Empezamos hablando de los apóstatas y terminamos con la forma de comer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios regula toda nuestra vida. Iglesia, tenemos que cuidarnos de la apostasía. ¿Y cómo nos cuidamos de la apostasía? Muy sencillo, examinándonos a nosotros mismos, a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. ¿Vamos a orar? Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos has regalado de estudiar tu palabra, de estudiar tu verdad. Ayúdanos, Señor, y guíanos todo el tiempo a ser obreros aprobados, Señor, que usamos bien tu palabra, a fin, Señor, de que tu nombre sea exaltado, de que tu nombre sea glorificado por todas las generaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.